Ustedes ya dominan y saben lo que es el síndrome hemolítico. Ictericia, anemia, normocítica normocrómica, regenerativa, con reticulocitos aumentados, o macrocítica, pero con reticulocitos aumentados, dependiendo si es intra o extravascular, hemoglobina libre en lo intravascular y hemoglobinuria. Si es extravascular, inicialmente hay color amarillo, ictericia por aumento de bilirrubina indirecta. Cuando hablamos de hemoglobinopatías, nos estamos refiriendo a la segunda causa de anemia hemolítica hereditaria. La primera causa son defectos de membrana, ¿se acuerdan? Defectos del citoesqueleto, defectos de la membrana lipídica, defectos de la permeabilidad iónica. La más frecuente, la deficiencia de proteínas del citoesqueleto, espectrina o anquilina, por lo tanto hay microesferocitosis y electrocitosis hereditaria. Ahora tenemos alteraciones estructurales de la hemoglobina y estructurales y alteraciones funcionales de la hemoglobina. Entonces, Doctor, por si acaso no está cambiando las diapositivas. no estoy cambiando todavía. Simplemente les estoy dando ahorita una introducción para que ustedes puedan ver cómo los glóbulos rojos se alteran por defectos funcionales y por defectos estructurales. Defectos funcionales, ¿qué quiere decir? Que hay un defecto en la función de la hemoglobina. Ustedes saben que la función de la hemoglobina es transportar oxígeno desde los alvéolos hasta los tejidos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene una característica de tener cadenas alfa y beta de globina, nuevamente les repito eso, tener un anillo tetrapirrólico y tener hierro en forma de ion ferroso. A esa hemoglobina que tenemos todos nosotros se llama hemoglobina A del adulto, que tiene la capacidad de transportar, merced a que tiene la ductilidad de poder atrapar el oxígeno cuando la curva de tolerancia cuando la curva de disociación de la hemoglobina está a la derecha y entregar el oxígeno a los tejidos cuando la curva de disociación está a la izquierda. Los factores que regulan la curva de disociación no se olviden: pH, temperatura y concentración de 2,3-glicerato. Puede haber alteraciones funcionales y eso hace que la hemoglobina sea muy inestable. Un ejemplo, la hemoglobinopatía S o anemia de células falciformes. Pero también puede haber alteraciones estructurales. La estructura de la hemoglobina está alterada. Un ejemplo, las talasemias. O un ejemplo, las porfirias. Cuando tienes talasemia, hay una alteración a nivel de la hemoglobina que da lugar a una anemia hemolítica microcítica hipocrómica con dianocitos o células en blanco de tiro. En cambio, cuando hay defectos funcionales como hemoglobinopatía C o hemoglobinopatía S, se llama drepanocitosis o anemia de células falciformes y da lugar a estas células que parecen os. ¿Qué pasa cuando hay estas células? Se apelotonan y producen fenómenos isquémicos. ¿Por qué? Porque no pueden atravesar capilares de menor calibre. De la misma manera, estas células, que son las células de blanco de tiro, son células muy frágiles y fácilmente van a ser destruidas y por lo tanto se produce anemia hemolítica. ¿Dónde se produce la síntesis de globina? Porque lo importante cuando hay hemoglobinopatías, la alteración está en la globina, en las cadenas alfa y beta de globina. Ayer les decía que el cromosoma 16 y el cromosoma 11 son los locus, son los sitios donde están los locus, es decir, los genes que van a codificar proteínas que van a dar lugar a los diferentes tipos de hemoglobina. En la etapa embrionaria hay 3 hemoglobinas, ¿sí? Que se llaman Gowers 1, Gowers 2 y Portland. La característica es que las cadenas de globina son diferentes, lastimosamente no se ve bien acá, pero no son cadenas alfa y beta, son otro tipo de cadenas. Todo esto codificado en el cromosoma 16. Conforme vamos madurando, en la etapa ya fetal, es decir, tercer trimestre del embarazo, ¿sí? La hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos es una hemoglobina que tiene 2 cadenas gamma y 2 cadenas alfa. Ya se llama hemoglobina fetal. Cuando nacemos, tenemos aproximadamente 25% de hemoglobina fetal aún, pero en los primeros días de vida va a ser reemplazada porque ya se empieza a sintetizar cadenas beta y se produce la hemoglobina A del adulto en un 98-99%. Cuando hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, eso se llama hemoglobina sub 2, que tiene la misma función que la hemoglobina A del adulto. Y todavía tenemos un pequeño porcentaje de hemoglobina fetal. ¿Qué pasaría si en lugar de producir hemoglobina A del adulto hay persistencia de hemoglobina fetal? Vamos a tener una hemoglobinopatía de tipo funcional,
porque vas a tener una hemoglobina que no tiene la capacidad de transportar oxígeno y hace que el glóbulo rojo sea muy frágil, la hemoglobina precipite, tenga poca afinidad por el oxígeno y se produzca hemólisis. Esas son las hemoglobinas normales en el adulto. 98% hemoglobina del adulto, A sub 1, 2 cadenas alfa y 2 beta, la A sub 2, 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, y la hemoglobina fetal menos del 1%, 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Esto es lo que tenemos nosotros en nuestros glóbulos rojos. Cuando hablamos de hemoglobinopatías, les había dicho, las hemoglobinopatías pueden ser funcionales de tipo cualitativo o hemoglobinopatías de tipo cuantitativo. La hemoglobina nuestra se llama hemoglobina A del adulto, ¿sí? La nomenclatura hace que todas las hemoglobinas adquieran, cuando son anormales, letras del alfabeto, uno, o bien lugares geográficos o nombres del que ha descubierto la hemoglobina. Por eso hay hemoglobina Gores, hemoglobina Portland, hemoglobina Milwaukee, hemoglobina C, hemoglobina D. Entonces hay alteraciones cualitativas. Son hemoglobinopatías funcionales donde hay mutaciones en las cadenas alfa y beta de globina. Hemoglobina S, hemoglobina C, hemoglobina D, E, etc. Las hemoglobinas, ¿sí?, de tipo cualitativo se hacen evidentes cuando hay estrés oxidativo o fenómenos que van a agredir y van a depolimerizar y van a alterar la solubilidad de la hemoglobina. En cambio, las hemoglobinas cuantitativas son deficiencias en la síntesis de cadenas alfa y beta, y eso altera la estructura. Dependiendo si tienes mutación, ¿sí?, homocigota alfa o homocigota beta, vas a tener la severidad o la menos severidad de la hemoglobinopatía. ¿Cómo se clasifican desde el punto de vista fisiopatológico las hemoglobinopatías? 1. Hemoglobinas agregantes. Tienen disminución de la solubilidad y cuando están sometidas a un estrés se polimerizan. Acuérdense, ayer les decía, las cadenas alfa y beta de globina son ovillos, hagan de cuenta como madejas de lana. Entonces son dos madejas de lana rosadas y dos madejas de lana cafés, las cadenas alfa y beta. Pero por algún motivo, en lugar de ser ovillos, se depolimerizan, entonces se vuelven lineales, y al volverse lineales, ¿qué es lo que ocurre? Deforman el glóbulo rojo, y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la hemoglobinopatía S, o se cristalizan en la hemoglobina C, y al cristalizarse van a ver glóbulos rojos cristalizados, rígidos, que son fácilmente removidos por el sistema retículo endotelial. Hay hemoglobinas inestables, donde la solubilidad también está disminuida y precipita la hemoglobina en forma de cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz son corpúsculos intraeritrocitarios que van a ser reconocidos por el sistema retículo endotelial y entonces ávidamente vas a fagocitar estas hemoglobinas inestables. Metamoglobinas, les decía, ¿sí?, se producen en forma congénita o en forma adquirida. En forma congénita, cuando se pierde la capacidad de reducir la hemoglobina de ion férrico a ion ferroso. Entonces la hemoglobina contiene ion férrico y en lugar de transportar oxígeno, tiene menor afinidad y por lo tanto, ¿sí?, hay inclusive cianosis. La metamoglobinemia congénita es muy severa y se debe justamente a la incapacidad de poder reducir el ion férrico a ion ferroso en el anillo tetraprisólico patofina 9. Finalmente tenemos las hemoglobinopatías con alteraciones en la afinidad por el oxígeno. La presencia de hemoglobina fetal, por ejemplo. Aquí en Bolivia se ha descrito una hemoglobina que cursa, una anemia hemolítica que cursa con eritrocitosis, es decir, con cianosis. Se llama hemoglobina J boliviana, donde existe una mutación y hace que la hemoglobina tenga mayor afinidad por el oxígeno. ¿Qué significa eso? Que no suelta fácilmente el oxígeno a los tejidos, se agarra del oxígeno. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir hipoxia tisular y por lo tanto va a producir un fenómeno de compensación, formando mayor cantidad de eritropoyetina, tratando de compensar, pero los glóbulos rojos que se forman tienen una hemoglobina mutada, de manera que se hemoliza. Es muy interesante esta situación porque tienes al mismo tiempo cianosis, pero tienes anemia hemolítica. La mayor parte de las hemoglobinopatías tienen una distribución geográfica, sobre todo las hemoglobinopatías de tipo talasemia o las hemoglobinopatías S y C. Y si ustedes ven, afortunadamente en el continente americano hay poca cantidad. Sin embargo, los descendientes de africanos o los descendientes de gente que vive en el Mediterráneo o en el sudeste del Asia o en la India, van a tener, obviamente, si tienen el gen mutado y van a ser transmitidos de forma recesiva y luego
ya encuentran seguramente otra pareja que tiene también un gen mutado, se va a hacer evidente la hemoglobinopatía. Y aquí está la distribución geográfica. Por ejemplo, las talasemias se llaman anemias del Mediterráneo, pero no solamente están en el Mediterráneo, sino también están en el sureste del Asia, en Tailandia, en Sri Lanka, en Malasia, ¿sí? En Singapur. Luego tenemos la anemia de células falciformes o drepanocitosis, que está en el África ecuatorial, Senegal, Tanzania, Uganda, o toda el África occidental, ¿verdad? Tenemos una variante de la hemoglobina S que se llama hemoglobinopatía C, que está en algunos países del oeste del África. Hemoglobinopatía D, hemoglobinopatía E y D, generalmente en el sudeste. Entonces, todos los descendientes de gente que está relacionada o que proviene del sureste del Asia o del África, los negritos, son portadores o tienen anemia drepanocítica o hemoglobinopatía C. Los descendientes afroamericanos del Brasil, del Perú, del Ecuador, de Centroamérica y obviamente los Estados Unidos, muchos de ellos tienen este tipo de anemia. En nuestro país, generalmente, se observa la gente que está en los yungas, ¿verdad? O los descendientes, pues, de Líbano, los descendientes árabes de Palestina o de países del área del Mediterráneo. Muy bien, vamos a hablar de la hemoglobinopatía cualitativa más frecuente que se llama anemia drepanocítico, anemia de células falciformes. ¿Por qué anemia de células falciformes? Porque si ustedes ven esta diapositiva, son glóbulos rojos alargados en forma de hoz, como renacuajos. Aquí están glóbulos rojos. ¿Qué va a pasar con estos glóbulos rojos? Son frágiles. Y es muy interesante por qué se produce esto. La anemia de células falciformes, que contiene hemoglobinopatía S y no hemoglobinopatía C, es una enfermedad genética autosómica y se debe a una mutación puntual. ¿Qué es eso de mutación puntual? Simplemente la sustitución de un nucleótido por otro nucleótido en un gen, en el gen de la globina beta. Entonces, en una de las cadenas beta, ¿sí? Polipeptídica, donde existe diferentes tipos de aminoácidos, existe una mutación puntual. Si se dan cuenta acá, hay una sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta. Y eso produce una hemoglobina funcionalmente defectuosa, que se llama hemoglobinopatía C. Entonces, el cambio de un aminoácido por otro aminoácido hace que toda la estructura funcional de la hemoglobina cambie. Hagan de cuenta, es como si ustedes están en clases. En la silla 1 está el Carlitos, en la silla 2 está la Esdenque, en la silla 3 está el José, en la silla 4 está el Mario. Así estamos, ¿no? Y resulta que el Mario se para y es reemplazado por Margarita. El solo hecho de que cambie un alumno por otro alumno sigue siendo la misma estructura, pero la función ha cambiado porque ese gen, al cambiar el aminoácido, va a codificar la formación de otro aminoácido y no precisamente de valina, pero no precisamente de ácido glutámico. Entonces el ácido glutámico es reemplazado por valina. En lugar de que en la posición 6 de esa cadena polipeptídica beta exista ácido glutámico, existe valina. Y eso hace que las moléculas de hemoglobina, cuando existe un estrés oxidativo o una agresión, se agreguen formando fibras, dándole al glóbulo rojo la forma de hoz. ¿Sí? Aquí está la diapositiva, miren. La cadena normal beta, ¿qué cosa tiene? Tiene, ¿sí? Prolina, ácido glutámico. Pero el hecho de que se reemplace una base por otra base hace que en lugar de ácido glutámico en esa posición 6 se produzca valina. Aquí hay pro, glu, pero en lugar de haber glu, aquí hay val. Y es la cadena beta. Y eso altera completamente la estructura del glóbulo rojo. Y eso es frecuente, eso se ve por mutación puntual en estos individuos. Y esto es lo que ocurre, miren. Aquí están estos ovillos. ¿Sí? Aquí está la estructura de la hemoglobina. Y hay una mutación en la cadena beta. Eso hace, miren, que en lugar de estar en ovillo y forme un glóbulo rojo normal, estas cadenas se depolimerizan y se forman en forma lineal. Se forman glóbulos rojos falciformes y se depolimerizan, se forman cadenas lineales y hace que el glóbulo rojo tenga esta forma. ¿Han entendido? Todo eso
por una simple mutación, el reemplazo de ácido glutámico por valina en el glóbulo rojo falciforme. ¿Y qué origina esto? Origina esta imagen, glóbulos rojos, ¿sí? Como si fuesen renacuajos, ¿sí? Entonces, la hemoglobinopatía S se llama anemia drepanocítica o anemia de células falciformes, y tiene dos formas de presentación o dos variantes, una heterocigota y una homocigota. ¿Cuál va a ser la que evidencia la enfermedad? La forma homocigota o heterocigota compuesta, así se llama. A ver, la forma heterocigota significa, acuérdense que nosotros heredamos un gen de la mamá y un gen del papá. Hagan de cuenta que el papá es un negrito que tiene la mutación y es el portador de anemia de células falciformes porque tiene la mutación en la cadena beta. La mamá es una agente blanca o una negrita que no tiene ninguna mutación. Por lo tanto, el hijo va a heredar el fenotipo A, la hemoglobina A del adulto normal, y la hemoglobina S mutada. Pero como es heterocigota, es asintomático. Muchos de estos pacientes son portadores asintomáticos y solamente van a evidenciar en la descendencia, porque seguramente si juntamos una negrita con fenotipo AS con un negrito con fenotipo AS, ¿qué va a pasar? El 75%, AS, o sea, el 75% van a ser asintomáticos, pero hay un 25% de posibilidades que el hijo va a tener un fenotipo SS, el 75%, y eso va a originar anemia de células falciformes. ¿Me entienden? Entonces hay dos formas. La forma heterocigota, cualquiera de nosotros, hagan de cuenta, si podemos tener una mutación y un rasgo heterocigota y ser asintomáticos. ¿Cuáles son los homocigotos? Los homocigotos son los que van a expresar o van a heredar la mutación del papá y la mamá y van a tener hemoglobinopatía SS. No van a tener hemoglobina A del adulto, como acá, AS, sino SS. Y eso ocurre en el 75% de los pacientes que tienen anemia drepanocítica. O puede haber una combinación, pues se llama heterocigotos compuestos, porque hay anemia de células falciformes con hemoglobinopatía S y, ¿sí? En otros hay una mutación en la hemoglobina, ¿sí? Y se llama hemoglobina C. El 25% de la anemia drepanocítica tiene este fenotipo, SC. Y menos del 1% tiene anemia de células falciformes y una alteración en la síntesis de cadenas beta de globina con ausencia de una cadena beta, y eso se llama talasemia, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? No solamente por el frotis de sangre periférica, donde vamos a ver en la crisis hemolítica anemias de células falciformes, o células falciformes o drepanocitos, sino vamos a hacer una electroforesis de hemoglobina. Miren, aquí está una electroforesis de hemoglobina. La hemoglobina normal de cualquiera de nosotros es esta. Cuando nosotros sometemos a la hemoglobina en un campo electroforético, vamos a ver que las dos cadenas, perdón, los dos genes que han formado la hemoglobina del adulto, ¿sí? Se expresan de esta manera. Miren, aquí hay una banda A. Esta es la hemoglobina A. Pero puede haber la presencia de una cadena, o digo, un gen A y un S. Y esta es la forma heterocigota, asintomática, AS. Aquí estamos viendo una banda normal que corre en el lugar donde está la S. Aquí tenemos hemoglobina S y otra bandita chiquita que es hemoglobina fetal. O hemoglobina S y hemoglobina C. Es lo que ocurre aquí, en el 25% de los pacientes que tienen anemia drepanocítica. Hemoglobina A y hemoglobina fetal. Aquí hay persistencia de hemoglobina fetal. Persistencia de hemoglobina fetal. Sí, una delgada banda, pero cuando es gruesita quiere decir que tienes persistencia de hemoglobina fetal. De esta manera se hace el diagnóstico, no solamente por el frotis de sangre periférica, sino por la electroforesis. Una cosa que es muy importante, chicos, ¿sí? Se ha visto, ¿sí? Se ha visto que los individuos que son portadores de anemia de células falciformes, talasemias o deficiencia de algunas enzimas, tienen resistencia a la infección por paludismo. Resulta que el Plasmodium infecta solamente glóbulos rojos que tienen hemoglobina normal, es decir, nosotros. Cuando los glóbulos rojos son portadores de una hemoglobinopatía, esto impide que el Plasmodium pueda penetrar y pueda anidarse, o pueda generar un cambio osmótico del glóbulo rojo que tiene una hemoglobinopatía. Y como dice la diapositiva, esto conferiría cierta protección frente al paludismo en zonas endémicas, con una mutación prevalente de hemoglobina
A o hemoglobina S o hemoglobina C, ¿sí? Entonces se ha visto, ¿sí?, que estos pacientes que tienen drepanocitosis o un rasgo drepanocítico o bien una verdadera anemia falciforme son resistentes a la infección por plasmodium, a diferencia de los que tenemos hemoglobina A normal o hemoglobina A del adulto. ¿Cuál es la sintomatología o cuál es la consecuencia de la anemia drepanocítica? En este cuadro se muestra muy claramente. Por ejemplo, una de las consecuencias, uno de los síntomas agudos que nos hace sospechar en una anemia drepanocítica son crisis vasoclusivas, generalmente óseas. Se produce un síndrome, ¿sí?, mano-pie, desde que son niños, porque acuérdense, es una anemia hemolítica congénita. Entonces, desde que naces tienes dolores intensos, con osteomielitis, con dolor óseo. Puedes tener fiebre, ¿sí?, porque hay una esplenia funcional. ¿Qué es la esplenia? Resulta que se produce apelotonamiento e isquemia a nivel de la arteria esplénica y se produce autoesplenectomía por infartos esplénicos. Y esto origina dolor abdominal o también periodos o episodios de isquemia intestinal. ¿Por qué? Porque se ocluyen las arterias intestinales, o sea, las arterias mesentéricas. Puede haber un síndrome del cuadrante abdominal superior con náuseas, vómitos, febrícula, hepatomegalia dolorosa, elevación de transaminasa e hiperbilirrubinemia. Puede haber secuestro esplénico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Un infarto, ¿sí?, que produzca inclusive ruptura esplénica, y eso puede producir choque hipovolémico. Un accidente cerebrovascular de tipo arterial, ¿por qué? Porque todos estos vasos están ocluidos por células falciformes. Puede haber un fenómeno de aplasia, ¿sí?, presida por cuadro febril, porque al igual que la microcelulosis hereditaria, los precursores pueden infectarse con paravovirus B19. Puede haber un síndrome torácico agudo similar a una angina, a un infarto, ¿sí?, porque hay infiltrados con fiebre, dolor torácico. Y una situación también dramática es que puede haber priapismo. Todo esto, chicos, se debe a esto. No sé si ven bien la diapositiva. A una oclusión arterial debida a estas células falciformes. Entonces son cuadros dramáticos que no solamente se acompañan de anemia hemolítica, sino de cuadros de isquemia. En forma crónica puede haber alteraciones renales, ¿sí? Hasta un 10% de los pacientes desarrollan insuficiencia renal crónica isquémica. Puede haber ceguera, porque hay lesiones proliferativas y no proliferativas por isquemia. Lesiones pulmonares con hipertensión pulmonar por oclusión de vasos de arteriolas pulmonares. Complicaciones crónicas biliares y hepáticas, porque al haber hemólisis hay una bilis litogénica y puede haber la producción de litos intrabiliares, es decir, cálculos que ocluyen las vías biliares intrahepáticas. Hiperplasia de médula ósea, ¿por qué? Porque la médula ósea trata de compensar, por lo tanto existe dolor óseo, ¿sí? Puede haber osteonecrosis vascular por eventos vasculares previos, úlceras en las piernas, y si se presenta desde la niñez crisis, van a haber retraso en el crecimiento, retraso en la evolución sexual, complicaciones crónicas cardiovasculares, generalmente isquemia, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esa es una situación dramática el tener anemia celular falciformes. Muchos de los pacientes tienen crisis hemolíticas con dolor abdominal, es una de las causas de dolor abdominal o de abdomen agudo de tipo médico. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? No hemos hablado un poco de tratamiento. No hay un tratamiento como tal para la anemia drepanocítica. ¿Por qué? Porque no vas a hacer esterectomía. No puedes hacer más que, ¿sí?, transfundir cuando hay crisis hemolíticas, entonces transfusiones repetitivas, tratamiento del dolor, ¿sí?, hidratación, y una situación que es interesante. Resulta que muchos de estos pacientes tienen niveles altos de hemoglobina fetal, y la hemoglobina fetal de alguna manera protege las crisis hemolíticas de tripanocitosis. Se ha visto que hay un medicamento que se llama hidroxiurea. La hidroxiurea aumenta los niveles de hemoglobina fetal, entonces se puede dar, ¿sí?, hidroxiurea en estos pacientes, tratando de aumentar los niveles de hemoglobina fetal y disminuir las crisis hemolíticas vasooclusivas. Una indicación es el trasplante halogénico de precursores hematopoyéticos. Bien, vamos a referirnos a otra hemoglominopatía. En este caso, hemoglominopatía estructural que se llama talasemia. Talasemia viene del griego. Las talasemias son anemias hemolíticas microcíticas hipocrómicas hereditarias.
por síntesis defectuosa de hemoglobina, por síntesis defectuosa más bien de las cadenas alfa y beta. Son anemias hemolíticas hereditarias. Hay una disminución en la síntesis de una o de las dos cadenas polipeptídicas. ¿Y por qué viene el término talasemia? Del griego talasemia, emia. ¿Sí? Tal significa mar y emia, ¿sí? Sangre, es decir, sangre marina. Y el término hace referencia al mar Mediterráneo, por eso se llama anemia del mar Mediterráneo. Son anemias que se presentan, ¿recuerdan? ¿Dónde están? Aquí, con esta distribución. Esta distribución de las talasemias, que son anemias del mar, sobre todo del mar Mediterráneo. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? La característica son alteraciones, ¿sí? Alteraciones, ¿sí? En las cadenas, en las 15 cadenas alfa y beta de globina. Generalmente los pacientes portadores de talasemia alfa son personas de ascendencia africana, mediterráneo o sureste asiático, Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia. La beta-talasemia es un defecto en la síntesis de cadenas beta. Lo mismo, generalmente el sudeste asiático o la India. ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Anemia hemolítica, desde el nacimiento, anemia hemólisis, esplenomegalia, porque es el sitio donde se produce la anemia, porque son glóbulos rojos defectuosos y el sistema reticuloendotelio del vaso es muy activo, por eso produce esplenomegalia. Hay hiperplasia de médula ósea con trastornos óseos, es decir, tratando de compensar la anemia hemolítica, se produce proliferación de precursores hematopoyéticos. Son pacientes que son sometidos a múltiples transfusiones porque tienen anemia, y eso produce sobrecarga de hierro. Y generalmente los pacientes fallecen por hemosiderosis secundaria, por cirrosis debido a hemocromatosis, por insuficiencia cardíaca debido a cardiopatía restrictiva o por diabetes bronceada se llama, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues estudios genéticos para ver mutaciones de cadenas alfa y beta y obviamente análisis cuantitativo de hemoglobina. Tratamiento de las formas graves, transfusiones, puede haberse esplenectomía y cuando tienen sobrecarga de hierro por tantas transfusiones, quelación con deferarcirox o deferoxamina. Y obviamente en estos pacientes está indicado el trasplante halogénico de precursores hematopoyéticos. ¿Cuáles son las talasemias? Este cuadro resume todos los tipos de talasemia. Hay una talasemia muy leve, se llama rasgo talasémico, que es el portador, generalmente asintomático. Se caracteriza, ¿por qué? Porque solamente se hereda, ¿sí?, una mutación, ¿sí?, de una de las cadenas de globina. Es decir, hay tres cadenas, dos cadenas beta, una cadena alfa, y lo que falta es una cadena de globina. Luego tenemos la talasemia grave o hemoglobina H, y la talasemia mayor o enfermedad de Barth, que generalmente son incompatibles con la vida porque se presentan anemias hemolíticas desde el nacimiento, inclusive se presenta desde la etapa fetal con hidropesía fetal. Cuando hay talasemia beta, tenemos la talasemia menor y la talasemia mayor. La talasemia menor son mutaciones de una de las cadenas beta. Y la talasemia mayor afecta la mutación está en cromosoma 11, acuérdense. Y cadena alfa en cromosoma 16 y cadena beta en cromosoma 11. Y aquí los dos genes que codifican la cadena beta están mutados, por lo tanto, no hay síntesis de cadena beta de globina. Entonces se forma una hemoglobina inestable, como dice acá, que tiende a precipitarse en el glóbulo rojo, produciendo daños a la membrana con síntomas graves. Pues el tratamiento hemos dicho que el antes de hierro y transfusiones repetitivas. Estos son los signos y síntomas que nos alertan que estamos frente a una talasemia, porque se presenta anemia hemolítica desde el niño. El rasgo talasémico benigno, microcitosis, hipocromía, disminución mínima de la hemoglobina, ¿no? Pero es una anemia microcítica hipocrómica, acuérdense, es una de las causas. Anemias hipocrómicas microcíticas, 4, abriendo un paréntesis, recordemos. 1, anemia ferropénica, anemia asociada a enfermedad crónica, talasemia y anemia sideroblástica. La talasemia severa es una cursa con anemia grave. Inclusive la hemoglobinopatía Barth produce, hemos dicho, hidropesía fetal. De la misma manera, la talasemia beta tiene esas mismas características. La diferencia que aquí es un defecto en la síntesis y ausencia de cadena beta de globina. Esto es lo que se presenta, esto es lo clásico de las talasemias. Es un niño desde el nacimiento que tiene esas alteraciones, está histérico y tiene alteraciones del crecimiento óseo, retraso en el crecimiento. Todo eso debido a que los huesos planos
¿sí? Donde se encuentra la médula ósea, expresan una hiperplasia eritroblástica compensadora y se produce alteraciones en la tabla externa con cráneo de cepillo que produce deformaciones craneales. Si hacemos un frotis de sangre periférica, apenas se ven los glóbulos rojos, si se dan cuenta. Son glóbulos rojos hipocrómicos microcíticos, son eritroblastos, ¿sí? Por la extensa hemólisis, por eso salen los eritroblastos, y alguna vez, en algunos casos vemos aquí, células en blanco de tiro. Es lo que, ¿sí? Es lo característico de la talasemia. Al igual que la anemia drepanocítica, los portadores de talasemia tendrían cierta resistencia a la infección por plasmodium. ¿Cuál es el tratamiento de la talasemia? Uno, transfusiones repetitivas, por lo tanto, quelantes, hidratación, tratamiento del dolor y si acaso trasplante halogénico de médula ósea. Finalmente, el tercer grupo de anemias hemolíticas congénitas. ¿Cuál es el tercer grupo? Defecto de las enzimas eritrocitarias. Acuérdense, el glóbulo rojo tiene que vivir 120 días porque tiene mitocondrias que producen energía. Y la energía se produce por glucólisis aeróbica. Puede haber defecto de enzimas glucolíticas de la vía de la glucólisis, defectos de piruvato quinasa, exocinasa, fosforosinasa, aldolasa, son enzimas de la glucólisis. Por lo tanto, no hay glucólisis aeróbica, no hay formación de energía, y el paciente, ¿sí?, portador de esto va a tener una crisis hemolítica, ¿sí?, con disminución de la vida media. Uno de los sistemas enzimáticos muy importantes en los glóbulos rojos es la vía de la pentosa monofosfato. La vía de las pentosas es una vía alternativa que protege a los glóbulos rojos del estrés oxidativo. Y la enzima clave de la vía de las pentosas se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima que, vamos a ver, va a proteger cuando existe un estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo puede ser por alimentos, por infecciones o por medicamentos. Puede haber también una deficiencia de glutatión sintetasa, ¿sí? Y finalmente hay una deficiencia de enzimas del metabolismo de los nucleótidos. Cualquiera de estas enzimas va a producir disminución de la vida media del glóbulo rojo. Vamos a hablar de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es muy interesante porque la que transmite la mutación es la mamá, las chicas, las mujeres. ¿Por qué? Porque la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa viene ligada al cromosoma X. Por lo tanto, las mujeres siempre van a ser portadoras, igual que lo que ocurre con hemofilia. Pero los varones que heredan este gen X van a ser los enfermos. Por lo tanto, los glóbulos rojos tienen un defecto de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Más o menos 400 millones de personas en el mundo tienen esto. Seguramente cualquiera de nosotros puede tener una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero no produce nada mientras no estemos sometidos a esto, a estrés oxidativo. ¿Qué hace el estrés oxidativo? Por ejemplo, una naftalena o medicamentos, la aspirina, ¿sí?, la mercaptopurina, la nitrofurantoína, derivados de los nitritos, el agua tónica, ¿sí? Acuérdense, muchos toman vodka con agua tónica, los blueberries, ¿sí?, los arándanos, el vino rojo o las habas generan estrés oxidativo. Y los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una deficiencia heredada al cromosoma X, van a generar una crisis hemolítica. Lo más común es el fabismo, la viciafaba, las habas, un mote de habas, un rico mote de habas. Resulta que las habas tienen dos componentes, vicina y convicina, ¿sí? La vicina y convicina que tienen las habas son sustancias oxidantes que van a liberar a glucones, ¿sí? Resulta que la vicina y convicina son neutralizadas por la ruta de las pentosas en el glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque inmediatamente el estrés oxidativo, ¿sí?, va a ser detenido por el nicotinamina adenina dinucleótido fosfato reducido. Pero cuando tenemos deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la vicina y convicina no son degradadas y por lo tanto va a originar radicales libres y eso va a producir una hemólisis aguda. Muchos de los pacientes que tienen crisis hemolíticas desconocidas, CUMS negativo, y que desde el nacimiento, ¿sí?, son niños que pueden estar expuestos. Como es un chiquito de 1 año y empieza a comer habas y hace crisis hemolítica, o cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la fisiopatología?
Resulta que, si se dan cuenta, el glóbulo rojo normal tiene glucosa 6-fosfato deeshidrogenasa, que forma parte del sistema de oxidorreducción y formación de glutatión. ¿Qué es lo que hace la glucosa 6-fosfato deeshidrogenasa? Lo que hace es reducir permanentemente al NDP, es decir, nicotina, adenina, dinucleótido fosfato, lo convierte en nicotina, adenina, dinucleótido fosfato, y es reducido, y esto permanentemente hace que se proteja el estrés oxidativo. Entonces, la divisina de los medicamentos o de las habas va a ser degradada fácilmente. Pero, ¿qué pasa cuando no hay glucosa 6-fosfato deeshidrogenasa? No hay formación de nicotinamina, adenina, nucleótido fosfato reducido. Y por lo tanto, no hay forma de reducir el glutatión oxidado. Y ese glutatión reducido retira, o sea, va a hacer que no se retiren el peróxido de hidrógeno, los radicales libres. Y los radicales libres van a terminar dañando al glóbulo rojo. Por eso, la glucosa 6-fosfato deeshidrogenasa es fundamental en este mecanismo de oxidorreducción y proteger contra radicales libres cuando se produce esta agresión, ¿sí? Oxidativa sobre el glóbulo rojo. La deficiencia va a producir entonces una crisis hemolítica. No solamente son las habas, sino miren, los antimaláricos, las sulfas, los nitrofuranos, los analgésicos antipiréticos, cualquier infección de habas, la ketoacidosis diabética, el granfinicol, la finitoina, son medicamentos que desencadenan crisis hemolíticas en pacientes afectados por por deficiencia de glucosa 6-fosfato deeshidrogenasa. Vas a ir a teñirte el pelo, seguramente, y vas a teñirte con anilina. Si no sabías que tenías deficiencia de glucosa 6-fosfato deeshidrogenasa, resulta que tienes el pelo de rubia, y a los 2 días estás no solamente del color del cabello, estás histérico porque has tenido una crisis hemolítica, porque no sabías que tenías deficiencia de glucosa 6-fosfato deeshidrogenasa, y las anilinas han producido un estrés oxidativo que no es capaz de ser protegido por esta enzima. Entonces, de esta manera, chicos, ustedes tienen ya un panorama general de cuáles son las principales anemias hemolíticas de tipo congénito hereditario. Resumiendo, anemias hemolíticas hereditarias son anemias hemolíticas que se presentan desde el nacimiento con historia clínica o sea, familiar, son intracorpusculares, son defectos propios del glóbulo rojo, y los defectos pueden ser por defectos de la membrana, por defectos de la hemoglobina y por defectos de las enzimas. Preguntas. Doctor, Brian. buenas noches. Doctor, en el caso de que tengamos una anemia de células falciformes y para hacer el diagnóstico realizamos un frotis y entonces vamos a poder ver ¿cómo se dice? La hemoglobina, vamos a ver los glóbulos falciformes, ¿no? A ver, Y, Brian, tú estás de y de- interno en el seguro universitario, ¿sí? Y resulta que traen a un jugador de fútbol negrito del Brasil, ¿sí? Que juega en el universitario de San Simón, ¿sí? Un chico joven que estudia ingeniería, pero resulta que estudia medicina, y resulta que viene con dolor abdominal intenso. Entonces entra y tú estás de interno, pero no solamente tiene dolor abdominal, aquí te llama la atención que está histérico. Entonces, el dolor abdominal y ictericia, te dice, esta es una cólico miliar, debe tener un cálculo. Le pides laboratorios y resulta que este paciente tiene anemia, tiene reticulocitos, es una anemia normocítica normocrónica, tiene reticulocitos aumentados, y resulta que tiene bilirrubina indirecta aumentada. Y tú te rascas la cabeza y dices, oye, pero no que la obstrucción de la vía biliar aumenta la bilirrubina directa, pero aquí, curiosamente, la directa está normal y la indirecta está aumentada, pero tiene anemia y tiene reticulocitos aumentados. Entonces, para las orejas y dices, es una anemia hemolítica, pero tal vez tiene algo en la vía biliar. Le hacen una ecografía y en la ecografía no se ve nada. Se ve un hígado un poquito grande, pero las vías biliares normales. Entonces, ¿qué es lo que estableces? Estableces el diagnóstico de anemia hemolítica, porque anemia, reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada. Y entonces te rascas la cabeza y dices, oye, pero tiene anemia hemolítica. ¿Cómo hemos clasificado la anemia hemolítica? En congénita y adquirida. Este chico tiene 22 años, por ahí tiene una anemia hemolítica adquirida, ¿sí? Pero le haré una historia clínica y resulta que
él te dice, pucha, desde chiquito tengo esto, me duele mucho el estómago, digo, el abdomen, y me han dicho que no tengo vaso para las orejas. Y dice, a ver, y resulta que viene tu compañera del laboratorio y te dice, ¿sabes qué? Han visto, ¿sí? Poiquilocitosis. Poiquilocitosis, que es diferentes formas de los glóbulos rojos. Y te acercas y vas al laboratorio y le dices, ¿qué ha visto? O sea, que doctor, hemos visto glóbulos rojos que parecen renacuajos. ¿Qué es eso? Crisis drepanocítica. Bien fácil. Todo a partir de un síndrome hemolítico. Si tú haces el diagnóstico de hemólisis y tienes esa capacidad de pensar, es decir, tiene historia familiar, vemos drepanocitos, es CUMS negativo porque aquí no hay producción de anticuerpos, es una anemia hemolítica congénita por trastornos de la hemoglobina. ¿Ya? ¿Te ha entendido? Sí, doctor.